Dominar el medio terrestre fue uno de los puntos evolutivos más importantes de los vertebrados y se cree que fue gracias a un grupo de peces denominados Archaeopterygi. Surgiendo en el mar hace 390 millones de años en el periodo devónico, este grupo de peces se caracteriza principalmente por la presencia de aletas carnosas y lobuladas, que estaban endurecidas por radios óseos. Por esta razón también es correcto nombrarlos como peces de aletas carnosas o lobuladas. Y bien, otras de sus características que confieren este grupo es la presencia de escamas cicloideas cubiertas de cosmina, la presencia de esqueleto óseo de origen endocondral, la aleta caudal dificerca, la presencia de branquias protegidas por opérculos y además de presentar esmalte en los dientes. De ellos podemos diferenciar varios grupos dentro de los Archaeopterygi, como pueden ser los dipnos o peces pulmonados, los celacantimorfa, conocidos también como actinistios o celacantos, y cuyo único exponente aún vivo considerado un fósil viviente, pero raro de encontrar, es la timeria, y tetrapodomorfa, extintos del Devónico. Las formas primitivas tenían una apariencia intermedia entre los peces y los anfibios, incluye a los Archaeopterygi más emparentados con los tetrápodos. Los dipnos se conocen con el nombre de peces pulmonados porque poseen pulmones funcionales, derivados de la vejiga natatoria, así como orificios nasales abiertos al exterior. Cuentan también con aleta dorsal, caudal y anal que se fusionan en una aleta continua que se extiende alrededor de todo el tercio posterior del cuerpo. Su característica particular es que tienen la capacidad de tener una respiración bimodal, ya que tienen pulmones y branquias. Las branquias relativamente bien desarrolladas, mientras que los pulmones o vejiga natatoria son simples. Su alimentación se basa principalmente en crustáceos, moluscos, insectos, peces o algas. Tienen órganos electroreceptores para localizar sus presas y un aparato bucal adaptado para succionar y masticar a sus presas. Habitan aguas superficiales, con excepción de los australianos en aguas profundas. Tienen fertilización externa y su desovación es en épocas lluviosas. Se compone de 3 géneros con un total de 6 especies y estos son Protopterus en África con 4 especies, Lepidosiren en Sudamérica con una sola especie y Neoceratodus en el estado australiano igual con una sola especie. Los dipnos cuentan con un proceso llamado estivación, que se da cuando las situaciones del ambiente son adversas, como por ejemplo sequías o escasez de alimento. En la fase de inducción, el pez detecta las condiciones adversas y las transforma en señales internas, cambiando los estados de comportamientos estructurales y metabólicos. En la fase de mantenimiento, el pez ya está en su lugar definitivo para estivar, donde su capacidad motora es casi nula. Por último, en la fase de estimulación, se da la traducción de nuevas pistas como el regreso del agua. Es entonces cuando el pez excreta los desechos acumulados, se alimenta y regenera tejidos. Las especies africanas generan una mucosa mientras que las especies americanas no la producen, lo que quiere decir que la estivación varía dependiendo de la especie. El siguiente grupo son los celacantos, registrados aproximadamente a principios del Devónico, hace aproximadamente unos 408 millones de años. Habitan en aguas de 100 a 300 metros de profundidad en el este de África y en el centro de Indonesia. Entre sus caracteres derivados es tener una primera aleta dorsal que está asociada por una placa de hueso, pero carece de lóbulo interno, y una cola simétrica de 3 lóbulos con un lóbulo carnoso central que termina en una franja de rayos. Pueden llegar a medir de 1 hasta 2 metros de longitud. Dentro de este grupo el único género existente es la timeria, que se conoce como fósil debido a que su morfología permaneció estática durante cientos y millones de años. También los celacantos tienen un órgano graso que tiene el mismo propósito que una vejiga natatoria. En cuanto a su reproducción, en la timeria no se conoce con exactitud su comportamiento reproductivo. Se cree que la madurez sexual no ocurre antes de los 20 años. Son ovovivíparos con fecundación interna y huevos que llegan a medir 10 centímetros de largo y pesar hasta 300 gramos. Su periodo de gestación es alrededor de 13 meses,
tras la cual la hembra da a luz de 5 a 25 crías bastante desarrolladas. Por último, tenemos el grupo de los tetrapodomorfa. Son peces extintos y este grupo, en un momento conocido como Rifidistia, era una parte predominante de la fauna devónica e incluía muchas formas carnívoras grandes. Los datos morfológicos y moleculares ubican a los peces pulmonados como el grupo hermano de los tetrapodomorfos, y el pez devónico temprano Styloichthys muestra características anatómicas compartidas con los peces pulmonados y los tetrapodomorfos, colocándolo cerca de la ascendencia de estos dos clados.